Así que, sin más dilación, voy a presentar a mi compañera Mónica Fernández, a la que ya habéis tenido la oportunidad de conocer en las jornadas anteriores. Buenos días, Mónica. Hola Sara, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Voy a hacerte una breve presentación para que puedas arrancar con tu charla. Mónica es diseñadora industrial, graduada cum laude en la Escuela de Arquitectura y Diseño ISMUS de la ciudad de Panamá. Tiene experiencia profesional tanto en el campo del diseño como en el de los negocios, aportando una mentalidad interdisciplinaria al enfrentar escenarios relacionados con el negocio a través de los ojos de un diseñador. Ha adquirido una mentalidad multicultural a través de diversas experiencias internacionales, como un intercambio educativo en la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos, y un proyecto profesional de neurobranding en Guangzhou, China, que le han aportado una comprensión más profunda del alcance global de los negocios y la sociedad para hoy y el futuro. Ha culminado su máster en negocios e innovación en el IE Business School en Madrid, España, y ha obtenido una experiencia en el rubro de emprendimiento y startups como especialista en aceleración del programa de inversión en startups en la Fundación Ciudad del Saber, donde logra obtener un panorama holístico del ecosistema de emprendimiento en la región. Actualmente es líder de innovación en Mayol Arquitectos, la firma de arquitectura y diseño más grande de Latinoamérica, en donde idea y ejecuta todas las iniciativas que retan el status quo del negocio del diseño dentro y fuera de la firma. Adelante, Mónica. Gracias mil, Sara. Bienvenidos a todos pues en la mañana de hoy. La idea es que les quiero presentar un poquito el trabajo que venimos haciendo en Mayol en el último año de evolución digital. Así que les voy a compartir mi pantalla para que demos inicio. Perfecto. Bueno, creo que con la introducción de Sara no me queda más nada que agregar. Soy líder de innovación en Mayol. Básicamente es poder encontrar cuáles son esos pequeños cambios o modificaciones que nosotros podemos hacer en la manera de hacer las cosas, en la manera en que nosotros nos proyectamos al mundo, en la manera en que vendemos nuestros servicios, en que ejecutamos el diseño, que se puedan hacer mejor y que sean cambios que agreguen valor en nuestra cadena de llevar algo de inicio a fin. Para presentarles un poquito, este caso en específico es una evolución digital. Me gustaría como que hacer esa acuñación de diferencia entre el término que muchos hemos escuchado de transformación digital versus evolución. La transformación al final me gusta relacionarla mucho con lo que es el término de disrupción, ya que el economista Schumpeter, austriaco, en 1950, comentaba sobre que las transformaciones y las disrupciones ocurren cuando pasa una destrucción creativa. Una destrucción creativa básicamente es cuando tú estás en un ecosistema, en un mercado, en un entorno, y una de las piezas cambia completamente el sistema o el modelo de negocios de ejecutar algo. Tanto es así que todas las piezas a su alrededor tienen que completamente adaptarse y reinventarse para poder encontrar una manera de poder mantenerse a flote y continuar el balance. Digamos que esta destrucción incluye que adicional se rompan ciertos sistemas en la manera en que como estaban pensados para poder obviamente abrir paso a nuevos sistemas. Por ende, una transformación digital usualmente ocurre cuando de 0 a 180 grados cambia por completo la estructura de operaciones y de procesos de una empresa. Pero por ende, el caso de Mayol, digamos que es un poquito distinto porque no ha sido una transformación, sino más bien una evolución digital. Porque Mayol es una firma que, digamos que tiene el pilar de la innovación como una columna vertebral de cómo funcionan todos los pensamientos y cómo es el mindset de las personas que están aquí en la empresa. Por ende, nosotros en los últimos 5 años, durante 5 años se ha invertido muchísimo, tanto en la tecnología de cómo ejecutamos las cosas, tanto así que logramos tener un mismo equipo enfocado completamente en tecnología que estuviese in-house en Mayol, explorando cuáles eran las últimas tendencias, herramientas y softwares que estaba utilizando la industria de arquitectura y diseño para poder ser los primeros en la región en llevar proyectos a cabo utilizando estas tecnologías y teniendo personas con el expertise suficiente para poder, digamos, que ser aquellos que iban a inculcar estas mismas prácticas en otras firmas. Es por ello que nosotros, digamos, que habíamos invertido muchísimo tiempo en esta, digamos, que escalera gradual de poder llevar la práctica del diseño hacia un nivel muchísimo más enfocado en que la manera que nosotros diseñamos se viera impulsada por estas herramientas tecnológicas en la práctica del diseño. Pero para poder, digamos, que hacer que esta práctica del diseño fuese sostenible y poder escalarla
tener un impacto que no fuera solamente en la región, sino a nivel global, digamos que hay que encontrar un balance entre la dualidad que existe entre la práctica del diseño y el negocio del diseño, de cómo nosotros trabajamos, pero a su vez manteniendo un constante balance en cómo nosotros hacemos que el trabajo ocurra, que se haga realidad y que no solamente ocurra, digamos que eventualmente, sino que ocurra con calidad y a tiempo, de una manera sostenible en el tiempo, llevándonos siempre a obtener mejores resultados. De que si nosotros la primera vez hicimos un diseño en X cantidad de tiempo, que la segunda vez pueda ser en menos tiempo, con recursos mucho más agilizados. Para poder llevar una firma de arquitectura, una empresa de arquitectura a ese nivel de clase mundial, ese tweak del negocio del diseño, digamos que requiere que uno pueda verdaderamente ejecutar y enfocar una evolución digital como la que Mayol hizo el año pasado. Digamos que voy a dividir este caso de éxito en 3 principales bloques. El primero, el reto, para poder dejarles muy claro cuáles eran esos antecedentes que estaba viviendo Mayol. Como toda firma, como toda empresa, luego de un crecimiento acelerado en los últimos años, pues luego de 40 años de la fundación de la firma, nosotros habíamos logrado establecer diferentes herramientas tecnológicas que se enfocaban en departamentos o en funciones específicas a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Digamos que en una empresa de servicios, como lo es Mayol, usualmente ese ciclo de vida de un cliente inicia en la primera etapa de comercialización, cuando se genera el lead. Nosotros tenemos un túnel de ventas en donde las propuestas y los contratos van pasando de simplemente ser una oportunidad hasta concretarse en una venta. Eso obviamente conlleva la creación de un contrato, que ese contrato, digamos que tiene un alcance de un proyecto definido que luego va a ser ejecutado por los equipos de diseño. Pero todo este proceso, todo este funnel tiene tanta información tan importante sobre el cliente, que digamos que es el verdadero centro de todo lo que ocurre en la empresa, que nosotros no podríamos seguir corriéndonos como ese riesgo de perder información o que cierta información, digamos, que se permeara en ese proceso por tener cada uno de estos softwares manejados de una manera descentralizada, como sería, digamos, que la parte comercial, todo el departamento de finanzas, del manejo de los proyectos y la ejecución de las operaciones, y que todo esto estuviese generando una cantidad de datos históricos que estaban, digamos, que siendo almacenados en un data lake que no estaba siendo ejecutado para poder llevarnos hacia un uso correcto de los datos que estábamos generando. Digamos que esta descentralización, como les digo, estaba haciéndonos perder las interrelaciones entre los diferentes puntos claves para generar insights y encontrar cuáles pueden ser océanos azules en el proceso de la venta de los servicios o de ejecución de los proyectos de una firma de arquitectura. Porque al final el hecho de tú poder saber que a un cliente en específico le estamos desarrollando dos proyectos en paralelo y que históricamente le hemos desarrollado 10 proyectos más, poder saber quiénes son los equipos que están trabajando con él, cuál es históricamente el precio que hemos manejado con ese cliente, cuál ha sido el alcance que se ha trabajado, cuáles son las tipologías de proyectos. Al final es información que es valiosísima para nosotros como firma poder también hacer estrategias que nos puedan llevar a escalar y a entender cuáles de nuestros servicios están funcionando de manera correcta y cuáles, digamos, que requieren ese empuje adicional, poder, digamos, que identificar y traer luz a esos espacios o esos gaps que estuviésemos teniendo en nuestro proceso de operaciones. Es por ello que estas interrelaciones, como les menciono, digamos que nos llevan a poder ser capaces de tomar decisiones, no solamente en cómo la empresa se ve hoy en día, y digamos que un poco vinculados a la base de datos existente, no solamente tomar decisiones basadas en la base de datos histórica, sino también poder proyectar a futuro cuáles pueden ser los diferentes escenarios de cómo se va a ver la empresa. Y pues a raíz obviamente de la pandemia, ese punto en específico de poder saber cómo vamos a vernos a futuro en el tiempo se volvió sumamente crucial para garantizar la sostenibilidad de la operación de una empresa pues de la magnitud que es Mayol. Por ende, en el momento de saber cuáles iban a ser las decisiones o cuál iba a ser el impacto, la magnitud de la evolución que se tenía que hacer, digamos que nosotros evaluamos un poquito cuál era el valor que nosotros podíamos crear tanto para la gente interna de Mayol como para nuestros clientes, y por ende también estudiar cuál era ese nivel de cambio que iba a estar involucrado por el valor que creamos. Muchas veces en innovación, cuando digamos que una empresa tiene un departamento de innovación o
recibo una consultoría o digamos que implementamos esos pequeños tweaks en la manera en que trabajamos, usualmente son innovaciones incrementales. ¿Qué es lo que ocurre en el día a día para mejorar la eficiencia, apagar fuegos, poder llevar la manera en que trabajamos en el día a día de una manera más eficiente, que usualmente nos lleva a un segundo nivel de innovación más adyacente, de poder encontrar, oye, mira, me di cuenta que si hago las cosas de esta manera puedo aparcar tal mercado, de que puedo target a un nicho de clientes un poquito distinto, si cambio un poquito mi mensaje por aquí y por allá. Y usualmente la mayoría de las empresas que están en una etapa cómoda de crecimiento, digamos que están haciendo ese pequeño switch entre innovación incremental y adyacente, como back and forth, como de adelante para atrás. Pero si tú verdaderamente quieres escalar como empresa, tienes que tomar el riesgo de poder tener una innovación que sea mucho más trascendental, de poder redefinir el sector que tú tienes, y eso involucra que tú mires más allá de solamente tu industria y que empieces a mirar en esa percepción líquida de qué están haciendo las demás industrias, que no solamente son la tuya, para poder traer esos aprendizajes que están generando valor en otras áreas y poder implementarlos en tu día a día, así digamos que conlleve tener un cambio que pueda ser bastante significativo. Es por eso que nosotros digamos que al final de cuentas nos dimos cuenta que el reto principal que nosotros teníamos, si bien obviamente tenía mucho que ver con la parte tecnológica que acabo de explicar, el verdadero reto era la gestión del cambio, porque el cambio iba a ser de tal grado que el 100% de la empresa se iba a ver afectada. El 100% de las personas de Mayor, al final somos una empresa de servicios, que el cimiento principal son las personas, ese iba a ser el impacto mayor que íbamos a tener. Es por eso que la gestión del cambio y el user-centered approach que podíamos tener para la evolución fue para nosotros como el principal enfoque que llevamos en el proceso de selección de la herramienta que tuvimos posteriormente. Es por ello que nosotros estábamos tratando de buscar una empresa o una solución que se alineara con estos 4 retos en específico, sobre todo el de gestión del cambio, y que tuviese valores y sinergias parecidas a la cultura que tenía Mayol. Por ende, digamos que esto nos llevó a un proceso de solución basado específicamente en una metodología de Open Innovation, en donde nosotros traíamos una serie de ideas y tecnologías desarrolladas fuera de Mayol. Nosotros al final basamos nuestra práctica en todos los lineamientos que tiene la AIA a nivel mundial, la AIA en Estados Unidos, y digamos que nosotros los hemos ido tropicalizando con ciertas ideas y soluciones que han surgido de dentro de Mayol. Pero al meter eso en un funnel de innovación es importante que nosotros podamos estar viendo, como les comentaba al inicio, no solamente lo que está ocurriendo en nuestro mercado, sino lo que está ocurriendo en todos los mercados adyacentes, para poder verdaderamente traer un aire fresco de innovación hacia lo que estaba haciendo la empresa. Y es por ello que nosotros en ese periodo de selección nos tomamos el trabajo de hacer un diagnóstico completo de cuáles eran los procesos internos y las diferentes integraciones que tenían que suceder en el ecosistema completo de plataformas digitales de Mayol, ya que en paralelo con la plataforma de gestión empresarial o de gestión de proyectos, necesitábamos adicionalmente gestionar el talento y gestionar las finanzas de manera integrada. Por ende, realizamos una exploración a profundidad de cuáles iban a ser los criterios, y lo hicimos de una manera descentralizada, es decir, que la decisión de cuál iba a ser la herramienta no recayó en una sola persona, sino que se buscaron esos champions en diferentes equipos de Mayol para que ellos probaran de primera mano más de 20 softwares diferentes, pudieran darnos feedback y nosotros poder entender con ese human-centered approach cuál iba a ser la solución indicada. Luego fuimos a una etapa de comparativa, ya que, como les mencionaba, crear y encontrar esas sinergias entre la empresa, entre Mayol y entre el proveedor iba a ser vital, porque al final es una relación tan íntima. Ellos tienen que poder conocerte a las entrañas de la empresa y saber cómo tú funcionas para poder adecuar una solución tecnológica que encaje como una pieza de rompecabezas. Por ende, nosotros, digamos que luego de un proceso bastante extenso, llegamos a toparnos con Scoro. Scoro es un startup de Estonia, originado en el 2015, que actualmente acaba de recaudar más de 15 millones de dólares en una ronda de inversión. Digamos que es uno de los 5 startups de Estonia que ha logrado llegar a ese nivel de inversión, de la mano con Skype, que estoy segura que pues, muchos aquí en la audiencia lo conocen, y es una solución que funciona a partir de módulos. Digamos que creo que como arquitectos y diseñadores nos hemos dado cuenta la bendición, o sea, la oportunidad que genera poder diseñar a partir de módulos, porque esto te genera poder, digamos que,
crear un sistema que pueda totalmente encajar con la manera en que uno trabaja. Y lo interesante de Scoro es que nos permitía, por un lado, tener muchas integraciones nativas con otros softwares, nos permitía poder tener data en tiempo real, poder tener visualizaciones de gráficas financieras, de gráficas de lo que estaba ocurriendo en la empresa, poder medir la salud de los proyectos y poder personalizarlo a tal grado de que en tiempo real alguien puede venir donde mí, hacerme, pedirme o preguntarme algo sobre cómo podemos hacer para poder ver cuáles de estos clientes nosotros quisiéramos categorizarlos como X y se puede hacer en minutos o segundos. Y poder ejecutar esos cambios con esa agilidad es exactamente lo que les mencionaba sobre encajar cultura con cultura. Al Score ser un startup, para nosotros el momento de adecuar ha sido tan increíble porque Mayol, digamos que siempre se ha caracterizado por tener una cultura de funcionar como un startup, de funcionar como un emprendimiento. Y por eso nosotros hicimos una adecuación basada totalmente en procesos ágiles. Y digamos que digo procesos ágiles porque nosotros hicimos una revisión completa de todos los procesos que nosotros veníamos llevando en la empresa, sobre todo los procesos que conllevaban la ejecución final del producto que recibe el cliente, para poder encajarlos en la manera en que nosotros queríamos que esos procesos se vieran reflejados en la herramienta. Nosotros hicimos entrevistas con personas de la empresa para entender cuáles eran sus puntos de dolor que estaban viviendo en el momento, en cuáles de las fases sentían que necesitaban medir un poquito más la ejecución de un plano, o por ejemplo, entender cuánto tiempo se demoran haciendo un modelo de Revit, porque ese tipo de información es información que es totalmente clave para nosotros saber cómo vender nuestros servicios. Y digamos que no tener una herramienta como Scoro es casi como vender a ciegas lo que estás haciendo porque no estás 100% seguro de cuánto tiempo el recurso o el talento está invirtiendo en llevar un proceso a la realidad. Es por eso que, como les decía, nosotros hicimos en paralelo la implementación de Scoro con la revisión completa de procesos para agilizarlos de manera que cuando se implementara la herramienta adicional cambiaran y se eliminaran ciertos pasos en varios procesos para hacerlos mucho más rápidos y mucho menos burocráticos. Es por ello que cuando nosotros llegamos a la etapa de transición, digamos que involucramos todo este elemento de change management 100% centrado en las personas, girando en torno al hashtag más tiempo para diseñar. Porque estoy segura que aquí están conectados muchos arquitectos y diseñadores y dirán, oye, mi pasión es 100% estar involucrado en mi diseño, involucrado en mi trabajo, en crear, en poder ser creativo, y que no siempre tenemos inherentes esas habilidades de poder llevar el tiempo, ser organizados, tener un log bastante disciplinado o crear ese hábito de poder ingresar horas, de poder estar midiendo efectividad, de darle seguimientos a KPIs. Pero el hecho de poder crear un hábito de hacerlo te permite tener más tiempo para diseñar. Es por ello que nosotros digamos que tratamos de llevar esa gestión del cambio que fuese personalizada en la manera que funciona Mayol. Nosotros estudiamos no solamente el mapa como de funcionamiento, de desarrollo organizacional, sino que adicional también lo empezamos a medir en la manera en que cada uno de los roles jugaba un papel a lo largo del proceso de ejecución de un proyecto de la A a la Z, de manera que nosotros pudiésemos categorizar cuáles iban a ser los roles o los decir permisos o qué iba a estar jugando cada persona con la herramienta, porque al final la interfaz puede personalizarse para verse de una manera diferente o para mostrar información que solamente sea la información clave que necesita la persona para ejecutar su trabajo, de forma que no se abrume o no se sature, porque es totalmente personalizable, como les comentaba, de que tienes todos los módulos en los cuales nosotros podemos hacer la selección de cuáles queremos que la persona interactúe con o no interactúe. Y como les comentaba, al final nosotros hemos hecho un proceso totalmente ágil en donde nosotros salimos en vivo sin estar 100% listos. Nosotros planteamos una hipótesis a propósito que nosotros estábamos claros que iba a fallar en cierto porcentaje o en cierta medida para poder iterar rápidamente semana a semana. Lo que nosotros hicimos fue que logramos capacitar al 100% de la empresa en 3 semanas. Esto ocurrió, pues como les comentaba, en plena pandemia. Fueron capacitaciones totalmente remotas que adicional se hicieron de manera escalonada para poder dividirlo por módulos en pequeñas inmersiones de contenido teórico, pero dejándolos totalmente pues en libertad de interactuar con la herramienta y de poder ponerla en práctica al minuto que salían de la capacitación. Porque no es lo mismo, y creo que todos lo hemos vivido,
No es lo mismo que a ti te expliquen una herramienta tecnológica a que tú puedas verdaderamente interactuar con ella y jugar con ella para ver qué es lo que está ocurriendo. Nosotros logramos hacer, como les comentaba, estas capacitaciones al 100% de la empresa en menos de 3 semanas, lo cual fue en tiempo récord, totalmente virtual. Y fue muy bueno porque pudimos ir documentando a medida que iban ocurriendo las capacitaciones, todo dentro de un protocolo o de un panorama muy claro que le pusiera las reglas del juego a todo el mundo para saber cómo poder, digamos que, llevar o ejecutar su trabajo con la herramienta Scoro. La verdad es que a modo muy personal creo que fue bastante increíble hacerlo durante la pandemia porque creo que el hecho de que tus plataformas estuviesen desvinculadas también hace que tus departamentos y que las personas estén desvinculadas. Pero el hecho de que la empresa girara en torno a una sola herramienta, que el 100% de las personas que conforman el equipo pudiesen estar en contacto con la herramienta, también permitía que esa lejanía que tuviésemos al no estar presentes en el mismo espacio físico permitiera que todo el mundo, digamos que acortara un poco esa distancia al todo el mundo estar 100% inmersos en una sola herramienta. Y los resultados, la verdad es que han sido maravillosos. Ya llevamos 8 meses desde que estamos en vivo en Scoro y desde ya podemos tangibilizar el beneficio que hemos recibido de poder haber hecho esta evolución. La migración fue bastante masiva. Tenemos una base de datos, como les comentaba, que creo que debe ser de las bases de datos de firmas de arquitectura más grandes que están en Latinoamérica. Migramos de una manera jerárquica, primero los contactos de todas las personas que existían en nuestra base de datos, luego toda la información financiera, luego todas las horas de trabajo de los equipos, de las personas, el tiempo invertido produciendo, y por último se migraron los proyectos, de manera que cuando se entraran los proyectos, ya ellos solitos pudieran ir tejiendo cuál iba a ser la información que se necesitaba para poder tener ese panorama o ese mapa total de cuál era el universo en el que está trabajando la empresa. Y al final son 5 años de información que nos han dado los beneficios de poder, como les comentaba, gestionar la parte más importante de la empresa, que son las personas, gestionar el recurso, gestionar su talento y el tiempo que ellos invierten en los proyectos. Al final en Score nosotros somos capaces de ver un proyecto, entender en qué fase está, poder ver cuál es su fecha de inicio, fecha de final, quiénes son las personas que están trabajando en ese proyecto, ver una gráfica de Gantt. Ya no tenemos que utilizar Project porque al final prácticamente todo lo podemos realizar desde esta herramienta, poder ver la cantidad de horas estimadas dependiendo de la magnitud del proyecto, poder ver el progreso de ese proyecto, poder entender cuáles son todas las tareas que se tienen que ejecutar, que la información financiera esté vinculada en una sola página, poder hacer que las personas tengan como si fuera un checklist de las tareas que tienen que ejecutar, poder ver de qué proyecto es, cuál es el propósito o la tarea que tienen que realizar y muy fácilmente en cuestión de segundos poder ingresar el tiempo que tienen que invertir en un proyecto dentro de la plataforma. Y la verdad es que ha sido increíble porque, como les comentaba, todo está integrado. Nuestro calendario de Google se encuentra integrado en la plataforma y puedes tener de una manera muy fácil un panorama completo de cuáles son todas las actividades que tienes en el día y más genial aún es que puedes agarrar un evento y poder vincularlo tanto a proyectos, personas, contactos, puedes invitar a otras personas que formen parte de la empresa, puedes vincularlo a una tarea y colocar un tipo de tiempo, lo cual ha sido un aprendizaje clave para nosotros porque podemos identificar un equipo, por ejemplo, de arquitectura o de una práctica de interiores comerciales, identificar en qué ellos están invirtiendo su tiempo. Digamos que tenemos una centralización y una calidad de datos que nos puede llevar a tomar decisiones sabiendo que la información que está en la plataforma es 100% veraz. Tenemos una base de datos de todos los proyectos, podemos filtrar información para poder generar insights de una manera muy rápida, en cuestión de segundos, de poder ver cuáles son todos los proyectos y los estatus en tiempo real. Adicional a esto, tenemos dashboards, como les comentaba, y que creo que todos nos identificamos con esto, somos personas visuales y digamos que queremos poder ver muy rápidamente en qué estamos invirtiendo el tiempo. Como les comentaba, podemos ver todas las personas, cuáles son las horas de trabajo, poder ver si nosotros le estamos dedicando, como ven ahí, 5% del tiempo en desarrollo, 12% del tiempo en gestión, 20% en desarrollo de supervisión de obra, poder estar pendientes, saber, oye, supervisión de obra, estamos invirtiendo el 20% de nuestro tiempo, ¿será que eso se está gestionando correcto? ¿Debería ser más tiempo invertido o menos tiempo invertido? Podemos generar insights que son de muchísimo valor para el futuro de la empresa.
Y para concluir, como les comentaba, al final la tecnología es un reflejo de la cultura, es un reflejo de quiénes somos, de cómo funcionamos como empresa, de cuál es la visión y cuál es el propósito que tenemos. Y el hecho que Mayol haya invertido en una evolución como esta, precisamente habla de que nuestra cultura está 100% enfocada en tener un mindset de innovación. Así que, pues con eso los dejo y muchísimas gracias a todos por el tiempo. Gracias, Mónica. Excelente presentación. Felicidades a ti, a Patricio Travanti y al resto del equipo que estuvo detrás de la implementación. Lo cierto es que ha sido todo un éxito y el change management con todo el equipo fue todo un reto y con resultados brillantes. Creo que lo has explicado perfectamente y si algo nos permite Scoro, como solemos decir en el día a día de nuestras tareas, Scoro no miente, es ver tal cantidad de data que nos permita anticiparnos y ver no los problemas, sino bueno, los retos de la actividad diaria de la arquitectura, ¿no? Mucho antes de que lleguen y sobre todo la integración entre las diferentes plataformas y poder ver bajo una misma Sí, página todas las ramas de la empresa, desde la parte de gestión de proyectos, la parte financiera y todas, ¿no? Así que sí, felicitaciones a todo el totalmente. equipo. Estamos muy pegaditos a la hora, así que voy a elegir una de las preguntas que nos han hecho. Hemos visto con la pandemia que además de la llamada transformación digital se ha repetido mucho la necesidad de acudir a la innovación. ¿Cuál es tu perspectiva ante esto? Bueno, creo que las empresas se han como tomado mucho este dicho de reinventarse o de que tienes que pivotear por completo lo que estás haciendo y al final muchas veces las soluciones a veces son mucho más sencillas de lo que pensamos. No tiene que ser una implementación tecnológica demasiado robusta ni demasiado compleja. Al final creo que es el término en inglés que le decimos como reframe. Hay veces que simplemente tienes que cambiar el enfoque un poquito, de tal vez estabas mirando donde no tenías que ver. Como les digo, nosotros en Score hemos podido encontrar oportunidades de monetizar y de eficientizar muchos elementos o peldaños en el proceso de cosas que podían ser muy obvias, solo que no las teníamos visibles en el foco, en la cara. Así que, como les digo, creo que es verdad que sí hay que tratar de innovar un poco más, pero solamente así, tratando de hacer obviamente el menor esfuerzo, pero para tener un gran impacto, o sea, en un cambio que pueda ser pequeño, pero generar alto valor. Sí, la ley de Pareto, definitivamente. Sí. Una preguntita rápida que nos llega desde Perú. Juan Carlos Concha pregunta que cómo hemos manejado, si es que ha habido, la resistencia al cambio por parte del equipo en una oficina de ese tamaño, ¿no? Totalmente, y es totalmente cierto, siempre va a existir un tipo de resistencia porque como seres humanos es nuestra naturaleza resistirnos al cambio y digamos que estar un poquito más, eh, no querer adentrarse a algo desconocido, sobre todo cuando uno se encuentra bastante cómodo en algo. Y como te digo, creo que para esto a nosotros nos benefició el hecho de estar en la pandemia, porque creo que ya muchas personas habían salido de su zona de confort en el momento de trabajar desde casa y todo lo demás. Así que aunque no lo creas, para nosotros fue un asunto de timing, en donde el hecho de haber implementado Scoro fue como tirarle un salvavidas a mucha gente que en verdad estaba necesitando algo como esto y Definitivamente. quisieron Yo la montarse mucho primera. más rápido, sí, se quisieron montar mucho más rápido en la ola de lo que lo hubiésemos pensado, pero definitivamente ha sido un asunto de mucho hábito. El cambio es un hábito, es una disciplina y poder ser muy estrictos con la manera en que nosotros vamos a poder generar esa rendición de cuentas en las personas para nosotros ha sido clave. Gracias, Mónica.